Bueno, yo soy médico hepatólogo, ¿no? Hace 30 años más o menos. Siempre hice hepatología y sobre todo trasplante hepático, ¿no? Sobre todo, actualmente hago trasplante, soy hepatólogo de trasplante hepático, ¿no? Pero últimamente la especialidad ha cambiado, obviamente, ahí se borra un poquito, y ha empezado a evolucionar hacia el hígado graso, ¿no? Hacia el hígado graso porque acá en Argentina los médicos muchas veces hacemos varios trabajos, no trabajamos solamente en una institución haciendo algo, a veces trabajamos en varias instituciones, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar un poquito de, acá me mandan mensajes, del, del hígado graso, digamos, porque vos te dedicas a, tenés un canal de diabetes, obviamente tiene mucha importancia. Y si te parece bien, podemos empezar un poquito con las cosas generales. Claro, claro, ¿No? estupendo. Mira, me encanta el que tengas esa visión, ¿no? Recientemente yo contacto mucho con médicos, ¿no? Médicos amigos y otros profesionales de los que me apoyo, pero nunca había conocido a una persona que se dedicara directamente a la patología del hígado, ¿no? Y es Ah, muy bueno, interesante claro, y vamos a aprovechar, ya que te tenemos aquí, para que nos cuentes un poco, claro. a rasgos Sí, generales, antes de introducirnos en el hígado graso, ¿no? sí, Cuéntanos un sí, poco, a rasgos generales, el hígado, la importancia que tiene en la salud general. perfecto, perfecto. El tema es así. Yo siempre me dediqué al trasplante hepático, que es la etapa, es tratar la etapa terminal, lamentablemente, ¿no? La cirrosis, la consecuencia de todas estas enfermedades que ahora vamos a hablar, ¿no? Y ahora nos tenemos que dedicar a prevenir todo esto, ¿no? A prevenir todo esto, a prevenir todo esto, ¿no? El hígado, dentro de lo que ahora vamos a hablar, ¿no? Que es el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes, es solamente un órgano blanco, ¿no? El problema acá no es el hígado, el problema es otro, el problema es otro. El hígado es uno de los tantos órganos afectados por esta pandemia, ¿no? La verdadera pandemia que está detrás, lamentablemente, de esta pandemia del coronavirus, que ahora nos tiene mal. Pero cuando pasa esta pandemia, ¿no? La verdadera pandemia es la otra, que es la que ahora vamos a hablar, ¿no? Es la que ahora vamos a hablar, ¿no? Para que sepa la población y los pacientes, la mayoría de los pacientes adultos, ¿no? Como digo, no lo digo yo, está escrito, no lo digo yo, se enferman, se enferman y lamentablemente después fallecen de cuatro cosas que tienen que ver con el estilo de vida. La gente no se enferma de cosas raras, ¿eh? La mayoría de la población Claro, se enferma y fallece de cuatro cosas que tienen que ver con el estilo de vida y se pueden cambiar, que son obviamente la alimentación, la mala alimentación, lo que bebe, el alcohol, ¿no? El alcohol, el sedentarismo, o sea, lo que no hace ejercicio, y el cigarrillo, ¿no? Esas cuatro cosas que se llaman ahora estilo de vida o medicina de estilo de vida, se carga el 70-80% de las muertes de los pacientes mayores de 40 años, ¿no? Es el problema más importante de salud del mundo, ¿no? O sea, tenemos que cambiar la visión de la medicina. Vamos a hablar ahora de temas más específicos, ¿no? Pero me gusta un poco la claro. introducción. Tenemos que cambiar de a poco lo que estudiamos en la facultad y lo que hacen los hospitales y los centros de atención primaria, como llamamos acá, o en España puede ser que tengan otro nombre. Y encararte, hacer todos los esfuerzos para eso, ¿no? Te quiero mostrar algo acá que no. O sea, no es una cosa que inventé yo. Por ejemplo, esto salió ayer, ¿no? Esto salió ayer. Te lo muestro así porque no hay otra manera Sí. de mostrarlo. A ver, ahí se ve. Dice, bueno, está en inglés, está al revés, pero te lo voy a leer, obviamente. Preparándose para la nueva epidemia de NASH, ¿no? De hígado graso. Un llamado a la Claro, acción. Esto salió ayer. Esto salió ayer en Gastroenterology. Gastroenterology es la revista de la Sociedad de Gastroenterología de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el mundo se tiene que preparar. Ellos ya hicieron una conferencia, que esto es un resumen de una conferencia, que ahora voy a decir unas cosas mundial, porque esto es un problema mundial que está lamentablemente debajo de esta pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar a desgranar, ¿no? Como te decía, la gente se enferma y fallece de esas cuatro cosas. Vamos a dejar el cigarrillo de lado, obviamente, porque no es un tema que me incumbe ni soy un especialista, ¿no? El hígado graso, la obesidad y la diabetes, la enfermedad cardiovascular, los tumores, la mayoría son consecuencia
de estos problemas, ¿no? De estos problemas, que es lo que nosotros comemos, tomamos, o lo que no hacemos ejercicio. Y eso es lo que hay que atacar, digamos. Lamentablemente ahora atacamos la enfermedad por sus consecuencias, ¿no? Dando medicación, ¿no? Para el diabetes, para la obesidad o para el hígado graso, ¿no? Que es lo que yo más hago, pero atacamos la consecuencia, pero nosotros tenemos que atacar la causa, ¿no? Atacando la consecuencia, curamos a uno, o tratamos, no curamos a nadie, ¿no? Atacando las consecuencias, tratamos a uno. Atacando las causas, curamos a miles o millones, ¿no? Claro. Ese es el verdadero problema, el verdadero problema. Para que la gente tenga una noción de lo que es el hígado graso ahora dentro de la patología. Como es el problema más importante del mundo, para tener unos números, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina ya está estudiado el sobrepeso y la obesidad lo tienen el 60% de la población. O sea, no son los gordos americanos. No, nosotros estamos No. igual. Y todo el mundo está igual. La mayoría de los países del mundo, el mayor problema es la obesidad, obviamente el sedentarismo, ¿no? En Argentina ya está medido en la última encuesta, el 60% de la población tiene sobrepeso. Vos lo sabés, pero la gente no sabe, se mide en base a una fórmula, ¿no? Que es el índice de masa corporal, y se sabe que el 60%, de ese 60%, el 50% tiene hígado graso. ¿No? Estamos hablando, no, perdón, el 25% tiene hígado graso de esa población. Es un número monstruoso, Y de ese porcentaje que tiene sobrepeso, diabetes, sobrepeso y obesidad, un gran porcentaje obviamente tiene diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2, ¿no? O sea, la diabetes del adulto, de la diabetes que tiene que ver con el sobrepeso, y la que le a la población, obviamente, no la diabetes del chico, ¿no? Y de ese porcentaje, los diabéticos, el 50% tienen hígado graso. Estamos hablando de unas cifras enormes en la población mundial. Y todo eso se puede revertir, y se puede revertir, lo ideal sería sin medicación, ¿no? Cambiando el estilo de vida, ¿no? Yendo al hígado, ¿no? El hígado. Como yo digo, como yo veo a los pacientes que vienen por hígado graso, pero les digo, mire, les soy sincero, el hígado es una parte de este problema que en medicina nosotros lo llamamos síndrome metabólico, ¿no? Síndrome metabólico le decimos, ¿no? Es el paciente que es obeso, que tiene colesterol alto, triglicéridos elevados, que tiene una alteración en el metabolismo de la glucosa o diabetes, y que tiene hígado graso. Nosotros eso lo llamamos síndrome metabólico, ¿no? O como ya lo dije, es por comer mal o comer de más y el sedentarismo. El hígado es una sola parte de esto, ¿no? Es una sola parte del hígado. Por suerte, dentro de todos los problemas, tener grasa en el hígado influye poco en la evolución de la enfermedad hepática, ¿no? A nivel de un paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que del 100% de los pacientes que tienen hígado graso, ¿no? Hígado graso, solamente un 10 a un 20% evolucionan hacia una lesión severa, ¿no? La lesión se llama fibrosis, ¿no? El agresor es la grasa, pero la lesión es la fibrosis. Solamente un 10 a un 20%, o sea que el 80% va a tener una forma benigna en el hígado. Pero eso no quiere decir que tenga una enfermedad benigna en el resto del cuerpo, porque como digo, la grasa en el hígado es el reflejo de la grasa en las arterias, ¿eh? Acá no se trata de tener más o menos panza, que es un tema estético, ese es otro tema. Acá estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. Los pacientes con hígado graso se enferman de problemas cardiovasculares, obviamente más los pacientes que tienen diabetes. Ese es el principal problema. Las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar los tumores. No mueren de cirrosis, ¿no? La mayoría no, la mayoría del paciente individual. Ahora, ¿qué pasa? Tal vez sea difícil de entender. Como esto es tan grande, los números son tan grandes, tanta población mundial tienen hígado graso, que ahora la enfermedad más frecuente que tratamos los hepatólogos es el hígado graso. Y aunque la gente no lo crea y no lo sabe, no lo tiene por qué saber, ¿no? La causa número uno de cirrosis, ¿no? Por lo menos en el mundo occidental, estamos hablando, porque el mundo oriental todavía tiene mucha hepatitis, ¿no? Pero en el mundo occidental, yendo más específicamente en Estados Unidos, que es donde tienen las estadísticas,
la causa número 1 de cirrosis y trasplante hepático es el hígado graso, no es el alcohol, no es el alcohol. La mayoría de los pacientes se trasplantan en Estados Unidos por hígado graso, o sea, por mal estilo de vida, por mal estilo de vida. Obviamente, esto colaboró que también la hepatitis C ha descendido, porque ya existe un tratamiento muy efectivo que cura prácticamente al 100% de los pacientes, ¿no? Al 100% de los pacientes. Para nosotros, los hepatólogos, la hepatitis C o la hepatitis B, como decimos, es una pavada para tratar. Le damos una pastillita y chau, ¿no? Eso es muy sencillo, ¿no? La hepatitis B se controla en la mayoría de los pacientes, la hepatitis C se cura en la mayoría de los pacientes. O sea, no es un problema ya, ¿no? En resumen, ¿no? Digamos, ¿no? Obviamente, ¿no? En términos globales, no es un problema. Nuestro problema es el hígado graso y las consecuencias. Pero yo tengo que tratar a un paciente, no puedo solamente tratar el hígado graso dándole una pastilla para sacar la grasa o para sacar la fibrosis, que es lo que se está investigando en este momento, ¿no? Yo tengo que tratar al paciente porque no me sirve, bueno, no me sirve, que suena feo eso, pero no sirve que el paciente tenga un hígado graso sin cirrosis y que muera de un infarto, ¿no? Nosotros tenemos que ir hacia ese lado, tenemos que curar al paciente en general. Este es nuestro trabajo como médicos, no como médicos, como sociedad, porque el problema, ¿no? Vos cortame cuando quieras, ¿no? Porque puedo hablar todo el día, ¿no? Obviamente. Vos cortame cuando quieras. El problema, lamentablemente, ¿no? Para hacer una comparación con el virus C, nosotros hasta ahora, digamos, la vedette era el virus C hasta hace 5 años, ¿no? Tratamos virus C, bueno, toda la industria y toda la patología. El virus C se acabó. Una pastillita o 2 o 3, se da por 3 meses y se curan todos, o el 97 al 100% de los pacientes se curan, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con el hígado graso o con la obesidad o la enfermedad cardiovascular o el estilo de vida? Cuando uno va al supermercado, no hay jeringa con virus C, ¿no? O sea, es el tema. Y uno no va a comprar jeringas con virus C. Pero en cambio, cuando uno va al supermercado, ¿no? El supermercado, no sé si dicen el mercado, o sea, vos después tenés que traducir al español, al mercado, está el veneno, está la droga ahí, el mal está en el supermercado. Esa es la diferencia. Y aparte lo necesitamos, porque necesitamos comer. No necesitamos virus C, ¿no? Pero necesitamos comer, ¿no? Necesitamos comer. Ese es el gran problema. Por eso es tan difícil de tratar, por eso es tan frecuente. No solamente es tan frecuente, sino que cada año aumenta, ¿no? Entonces ya los países se dieron cuenta que es el mayor problema, y no solamente que hay algo que moviliza a los gobiernos, que se llama el dinero, obviamente, ¿no? Es el mayor gasto de salud de todo el mundo, ¿no? Claro, es muy interesante todo esto porque, sin duda, el hígado graso, para mí, por ejemplo, yo que trabajo con diabetes, nosotros abordamos la diabetes de manejo de estilo de vida en todo su perspectiva, ¿no? Dentro del programa, que es el club, pues tenemos educación nutricional, luego tenemos también manejo de insulina, tenemos formación avanzada de manejo de insulina, luego ejercicio, ¿no? Evidentemente el ejercicio es el pilar, y ahora, como yo profesional del ejercicio, hablaremos un poco del papel del ejercicio en todo esto, pero sin duda, el problema que yo veo es que a mí me viene una persona con diabetes y para mí el hígado es de lo más importante. O sea, es un trabajo diana que tenemos ahí. ¿Y por qué? Porque las personas, en la diabetes, tanto los pacientes como otros profesionales de la medicina, se aborda como en todas las enfermedades a día de hoy, ¿no? Al síntoma. El síntoma que es la glucosa alta, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en la diabetes la gente le bombardean con el té que cura la diabetes, el no sé qué que cura la diabetes. La gente se cree todas esas porquerías y entonces yo tengo una dificultad en trabajar ahí descomunal, ¿no? Porque la gente, yo aporto información a diario aquí, todos lo saben, y ¿qué pasa? Que claro, dicen, tengo la glucosa por la mañana alta, ¿qué hago? ¿Por qué? Y yo les digo, es porque tiene resistencia a la insulina en el hígado causada de esa adiposidad en el hígado, porque esto ya no va de hígado graso. No, es que es una escala de gris. No es, tengo el hígado mal o lo tengo bien. No, es que estás recorriendo un camino durante muchos años en que se va acumulando grasa en el hígado y eso no lo vas a solucionar en un día con un té. O sea, tú cuando tienes la glucosa alterada por la mañana es porque esa resistencia a la insulina que tienes en el hígado, porque tienes grasa en el hígado, está enviando señalización, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes eliminar la grasa de tu hígado
en una mañana con un té. O sea, es imposible. Y Bueno, divulgar sobre esto es muy, muy complicado porque todo el mundo quiere esa solución rápida de glucosa, me tomo la pastilla o me tomo lo que sea, pero ir hacia atrás durante eliminar toda esta grasa en el hígado es parte del pilar en lo que yo me baso. A mí me da igual la glucosa, a mí la glucosa me da igual, sinceramente, en la diabetes tipo 2. A ver, tiene un riesgo relativo, pero lo que importa es reducir esa lipotoxicidad que hay en el músculo y en claro, el hígado, que es lo que crea esa exactamente. resistencia a la insulina. Claro, exactamente. O sea, por eso, a mí, obviamente, de este lado pasa lo mismo, ¿no? El paciente viene con el suyo, obviamente, para tratar el hígado graso, ¿no? Tanto en forma presencial como en las redes, lamentablemente lo veo mucho, ¿no? El suyo mágico, la hierba mágica para tratar esto, ¿no? Y también tengo el mismo problema que el paciente muestra la ecografía. Dice, yo quiero Claro, sacar esto, porque el hígado graso aparece en principio por la ecografía, ¿no? Con la ecografía. Entonces yo le digo, un poco hablo como vos, le digo lo mismo, no importa lo que diga la ecografía, lo que importa es el camino, lo que importa es el camino. Usted lo que tiene que hacer es cambiar el estilo de vida. Capaz que la ecografía sigue igual, o por muchos años va a ser igual, pero usted tiene que cambiar, porque lo que ve usted acá en la ecografía está en las arterias, pero no lo ve, y como no lo ve, no lo siente, no lo claro, sabe, no sabe. Pero lo importante es el camino, cambie el estilo de vida, le doy obviamente las pautas para bajar de peso, y la alimentación que debe hacer y el ejercicio que debe hacer, que está estudiado, no, como yo le digo, no es lo que yo opino, es lo que más o menos está estudiado. Y la verdad siempre es una verdad relativa, si vamos al detalle, porque es lo que se sabe claro. más o menos hasta ahora. Porque si tuviésemos la verdad, no existiría esta enfermedad tan importante, obviamente, ¿no? Estamos avanzando hacia el tratamiento y la cura del mayor problema de la humanidad, ¿eh? Que es el problema del estilo de vida, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, el cigarrillo. Entonces tenemos que avanzar. El cigarrillo, por suerte, ya se han dado cuenta antes, ¿no? Y ahora tenemos que usar la misma estrategia, es lo que se está usando, ¿no? La estrategia es doble, ¿no? Es de abajo, o sea, desde el paciente para arriba y desde la sociedad para abajo, ¿eh? Como Claro. hicimos con el cigarrillo, ¿no? Entonces, desde el paciente tenemos, obviamente, le decimos, usted tiene que bajar, acá en hígado graso se maneja un 10%, ¿no? Pero no importa el número, ¿no? Se maneja que como mínimo tiene que bajar el hígado graso, estamos hablando debido a sobrepeso, ¿no? Porque hay otro hígado graso secundario o por alcohol, ¿no? Ese es otro tema. Estamos hablando de lo que llamamos hígado graso metabólico, ¿no? Asociado a diabetes y obesidad. Claro. Se sabe se está estudiado por ahora, porque puede cambiar, que el paciente tiene que bajar un 10%, ¿no? Eso para que escuchen los pacientes. O sea, de su peso tiene que bajar un 10% para empezar recién el cambio metabólico del hígado graso, ¿no? Obviamente eso baja la resistencia a la insulina, baja el colesterol, baja los triglicéridos, y poco a poco empieza a desobstruir las arterias. Mínimo un 10%. Si pesa 100, tiene que pesar 90, si pesa 80, tiene que pesar, no sé, 72. Pero a partir de ahí, a partir de ahí mismo. En cuanto al ejercicio, lo mismo, no tienen que ser un maratonista, ¿no? No tienen que ser un Claro. maratonista, ¿no? Porque, obviamente, está estudiado más o menos en hígado graso lo que se debe hacer, no está totalmente, pero mínimo de media a una hora, 3 veces por semana, un ejercicio que se agite, no caminar, digamos, ¿no? Pero bueno, si no puede que camine, obviamente, ¿no? Este, que se agite, que haga un poco de fuerza, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando de muchos son jóvenes, pero muchas son personas más grandes que no pueden hacer mucho ejercicio, ¿no? Pero siempre es mejor hacer lo mínimo que quedarse sentado mirando Claro. la televisión, ¿no? Y el otro lado que te quiero comentar es que, como el cigarrillo, como si hicimos con el cigarrillo, tenemos que ir de arriba hacia abajo, desde los gobiernos, la sociedad y las empresas de alimentación, ¿no? Ahí tenemos que también actuar. Ese es el problema más importante, ¿no? O sea, hay que actuar en gancho acá, ¿no? Como en pinza, no sé cómo se dice. Claro. De abajo del paciente para arriba y Sí. de la sociedad para abajo. Porque esto es un problema que va más allá. Primero que el paciente no es voluntario, el paciente no es que no quiere cambiar su estilo de vida, no puede, no puede. ¿Estamos de acuerdo? No puede, no puede. Y lamentablemente está bombardeado por arriba por la sociedad que le da de comer o le da cosas para estar sedentario todo el tiempo, ¿no? O sea, es muy difícil, tiene que combatir con miles y miles. Para poner un solo ejemplo,
de un cambio. O sea, los gobiernos están preocupados, ¿no? Pero falta para el paso a la acción, ¿no? La primera noticia que yo escuché, por lo menos hace un par de meses, en Inglaterra, directamente el presidente, que justamente no es un presidente intervencionista, Boris Johnson, ¿no? Dijo que para el 2024 va a eliminar la publicidad en la televisión antes de las 22 horas de comida chatarra. O sea, es el primer caso que escucho de una movida, de una llamada a la acción real. De una llamada Y eso es mucho, real, ¿no? Eso ya es una acción potente. Claro. Sí, sí. Porque tienen muchos problemas. Esos son en números, porque leí el artículo, son 150.000 avisos por año. ¿Mm? ¿Se entiende, no? 150.000 propagandas de comidas chatarras por año que recibe el chico, el niño, ¿no? Como se dice en España, el niño, ¿no? Entonces, es muy difícil luchar con eso, es muy difícil luchar con eso si el chico recibe 150.000 propagandas solamente de la televisión por día, ¿no? Por año, perdón, por año. Entonces, Boris Johnson, ¿no? Que no es de izquierda, obviamente, ¿no? Es bien de derecha, dijo, no, a partir de 2024, como el cigarrillo, no se puede pasar propagandas de comida chatarra, ¿no? Lo digo así en resumen, antes de las 22. O sea, es como si fuese prohibido para menores, ¿no? Prohibido para menores. Ese es un gran cambio, porque están muy preocupados. Otro cambio, ¿no? Vamos a hablar ahora de los cambios de arriba, del etiquetado. Acá, no sé cómo está en España con eso, pero acá en Latinoamérica hay varios países que están con la famosa ley del etiquetado, que es cambiar las etiquetas de los productos para que el ciudadano, los pacientes también obviamente, sea más accesible la información nutricional y más clara y más sencilla, ¿no? Todos sabemos que las etiquetas de los productos, a propósito, están hechas muy chiquititas, ¿no? Muy chiquititas, con letras muy chiquitas. La mayoría de la gente grande sin anteojos no la ve, que es la que tiene los problemas, ¿no? Que es la que tiene los problemas. Y los nombres de las cosas que no debe comer están cambiados, ponen nombres químicos difíciles. Maltodextrina. Claro, exactamente. Difíciles de comprender, ¿no? Ahora hay una movida, acá en Argentina, ahora, en Chile, no me acuerdo si en qué otros países, Perú u otro país de Latinoamérica también ya lo tienen, ¿no? Que es, no sé, creo que se está implementando en Europa o en algunos países solamente ya está implementado, y directamente poner una etiqueta adelante, con una inscripción sencilla, ¿no? Alto en azúcar, alto en grasa o alto en sal. Eso es un resumen, lo que te digo, ¿no? No sé cómo va a terminar la ley, pero eso es un gran cambio también. Directamente, como el cigarrillo, que el paquete siempre tiene una leyenda de que trae mortalidad, ¿no? Entonces, poner en la comida lo mismo, ¿no? Eso es muy importante, es el cambio desde arriba. Por eso, estamos en una carrera a largo plazo, pero por suerte hay unos indicios de que esto se está moviendo el mundo porque sabe que es el principal problema. Decime ahora. Claro, y es que aquí hay muchos problemas, muchísimos, pero lo principal es que al final el hígado graso siempre va a empeorar en una situación de superávit energético, de seguir acumulando energía. Y como eso es algo que llega a un momento que es incontrolable porque la gente no se mueve, cada vez hay más. Es que al final lo que tenemos que entender es que la gente no se mueve porque puede no moverse. Esa es la idea, claro, ¿no? Antes, porque la gente se movía, pues no le quedaba más narices que moverse para ir a poner agua, para ir a comprar, para ir a todos lados. Y entonces, al final, lo llegamos a tener ahora tan accesible, y es eso, ¿no? Yo se lo decía el otro día a una persona, a una de nuestros clientes, ¿no? Que tenía hígado graso y estaba muy preocupada hace meses, ya a día de hoy ha pegado un cambio espectacular. Pues bueno, es Frida, por si está por aquí, que, bueno, Frida ha revertido su hígado graso en unos meses con nosotros. Y ahora te comentaré algo que estoy viendo yo en la experiencia para eso, para compartirlo contigo en cuanto a hígado graso, que es muy interesante. Y el hecho es que lo que estaba diciendo es que tú ahora estás en una situación en la que no puedes, no tienes herramientas. Tanto no tienes ni herramientas psicológicas,
ni herramientas mentales, ni a la hora de hacer ejercicio físico, ni nada, porque al final la gente no sabe decir que no, porque no le han enseñado. La gente tampoco, cuando tiene eventos sociales, la sociedad, eso que nos empuja por arriba, como habías comentado muy bien, pues no quedas con tu madre o con tu tía para levantar pesas. Tú quedas con tu madre o con tu tía para mojar Acá. churros en chocolate o para hacer otras Sí, cosas. Entonces, sí. hay muchos problemas con Muy, esto muy buenos en Madrid, muy buenos en Madrid, me acuerdo. y entonces esto es muy importante. Y luego el tema del hígado graso a mí me preocupa mucho porque la gente no es consciente de la vinculación que tiene con la diabetes y con la enfermedad cardiovascular. Y es pues, tiene un efecto muy, muy grande. Y luego Es lo cuando mismo. empezamos Claro. sí, cuando empezamos a nivel sistémico, pues es otra cosa, ¿no? A mí me llega la gente y me dice, no, Enol, pero mi hígado está bien, yo no tengo hígado graso. ¿Y cómo es tu glucosa por las mañanas? En 200. Y yo, claro, Claro. sí, tienes la glucosa en 200 por la mañana y tu hígado está bien. Eso es como decir que yo qué sé, que no has ido a la escuela ni a la universidad y que tienes 5 carreras. Es un poco imposible. Claro. Al final, esto también es educación que hay que tener con la gente. Y lo que te comentaba es que realmente cuando llegamos ya a una situación mala, a una situación de que hay patología, hay que tener claro que cuando ya entra la patología, el abordaje no es como en la prevención, ¿vale? Porque cuando tú eres joven, cuando Exactamente. tú tienes, claro, cuando tú eres joven, pues come un poquito, come mejor, muévete, no sé qué, pero cuando tú ya entra la patología, ya hay pamplinas que no se pueden cometer. O sea, Distinto. tú ya no vale Claro. con comer un poquito mejor, ya no vale con caminar, hay que ir un poco al origen porque lo que le tenemos que dar a las personas son resultados para que se enganchen a este estilo de vida y realmente lo vean, porque esas personas están preocupadas por su salud realmente. No vale la prevención, no vale el frenar el deterioro, hay que ir a mejorar. Eso es importante. Por supuesto, pienso totalmente lo mismo. O sea, no es lo mismo el abordaje para la población en general, ¿no? Que tenemos que dar una dieta sana, digamos, un tipo de ejercicio, que para el paciente que tiene un problema serio, ¿no? Primero, que llegó a ese problema por una circunstancia ajena a su voluntad, ajena a su voluntad. Entonces, primero, no le podemos pedir voluntad si sabemos que no la tiene porque no es que él no quiere, no puede. O sea, es multifactorial, ya sabemos. La carga genética, la familia, el ambiente, los amigos, ¿no? Este, la historia que tiene con su comida. O sea, es algo multifactorial que no podemos decir comer un poquito de todo. No, eso obviamente, como vos decís, no lo va a ayudar. Lamentablemente, uno tiene que ser más estricto, y en pacientes que tienen patología asociada severa, como diabetes o enfermedad cardiovascular, tiene que también, lamentablemente, darle medicación o también ofrecerle cirugía. Estoy hablando de cirugía de Claro, obesidad, obviamente, ¿no? bariátrica. Cirugía del estómago o cirugía bariátrica como la conocemos, ¿no? Pero lo ideal es, obviamente, no llegar, no llegar a ese momento, ¿no? No llegar a las consecuencias, tratar las causas. Una cosa que me quedó muy interesante el tema del deporte, que ahora estaba leyendo, por ejemplo, dentro del tratamiento del hígado graso en sí, que como recetamos, pongamos metformina o insulina, cualquier cosa, cualquier medicación, hay que recetar ejercicio en forma, como una pastilla, o sea, como una Claro, pastilla, o sea, hay que hacer ese cambio. El médico no lo tiene incorporado, no lo tiene incorporado, pero hay que recetarlo. Capaz que nosotros no lo tenemos que hacer, lo tenemos que derivar a alguien que sepa, ¿no? Hacer ejercicio, dar clases, pero recetarlo como si fuese la metformina, en vez de usted 3 veces por semana, y dárselo en un papel, él lo tiene que cumplir como toma la pastilla. Obviamente, como hay un dibujito por ahí que circula en internet, la ventanilla de la pastilla está llena, o sea, la cola, o sea, es más fácil para el paciente tomar una claro. pastillita, ¿no? Que cambiar el estilo de vida. Ese es el problema, ¿no? Porque es la solución mágica. Piensa que viene la pastillita, le digo, no, mire, la pastillita va a la causa, usted tiene que ir por otro lado, por la otra ventanilla que es el estilo de vida, que es lamentablemente la que está vacía
o la que tiene poca gente. La que tiene poca gente, pero bueno, hay que ayudarla, hay que ayudar a la población a tirarla para ese lado, ¿no? Que cambie su estilo de vida, que cambie su estilo de vida, ¿no? Claro. Una de los principales potenciales del ejercicio, y esto ya, yo como sabes soy, bueno, lo que aquí se llama licenciado en ciencias del ejercicio y ese es el pilar que tenemos nosotros a la hora de abordar la diabetes, ¿no? Colaboramos con otros profesionales, Por supuesto. pero sin duda el ejercicio es el pilar que tenemos y yo así se lo inculco a todos los que están dentro. Y quería comentarte el tema del efecto del ejercicio en el hígado graso, porque a mí me tiene muy sorprendido lo que estamos viendo últimamente, y es que, por ejemplo, el ejercicio de fuerza realmente es el único ejercicio, el único protocolo, ya no ejercicio, o sea, es el único protocolo realmente que consigue matar los dos pájaros de un tiro que necesitamos en la diabetes, que es mejorar, digamos, mejorar el músculo para conseguir una mayor captación de glucosa, es decir, conseguir que tu cuerpo queme más glucosa. Esa es uno de los principales pilares. Y luego el otro, que es la única estrategia que ha demostrado reducir de forma gráfica digamos, la grasa visceral, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo consigue el ejercicio? No lo consigue cualquier ejercicio. En concreto, por ejemplo, el ejercicio de fuerza y a intensidades altas intensidades relativas que pueda la persona, no intensidades absolutas, sino relativas de cada persona. Pues intensidades altas, lo que hemos visto es que el ejercicio de fuerza consigue reducir la grasa visceral, incluso aunque no haya pérdida de peso. Esto lo hemos visto y yo lo he testado en concreto. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que en el caso de Frida, que te hablaba antes, pues en el caso de Frida, ella ha perdido algunos kilos, pero no ha perdido muchos. Ha perdido, creo que era 3 o 4 kilos, como mucho. Y en 2 o 3 meses ha perdido esos 3 o 4 kilos, pero se le han normalizado las transaminasas. ¿Eso por qué es? Porque hemos hecho ejercicio de fuerza, que igual ha ganado algo de músculo por el proceso, y digamos que esa pérdida de peso realmente, aunque sean 3 o 4 kilos, igual corresponde a una pérdida de peso de 15 kilos si no hubiera hecho ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza en el hígado graso tiene un papel muy importante, porque todo el peso que pierdes procede de esa grasa. Eso que vos decís, hay un trabajo, o sea, no me acuerdo si se publicó, ahora hace un mes fue el Congreso Europeo de Patología, ¿no? Que se llama Congreso Internacional de Patología, pero es el Congreso Europeo. No me acuerdo si se presentó ahí o era de antes. Que está eso mismo que vos decís, digamos, pacientes que hicieron ejercicio, estamos hablando de un trabajo médico, pacientes que hicieron ejercicio sin bajar de peso, ¿no? O con muy poca baja de peso, disminuyeron el hígado graso, ¿no? Disminuyeron el hígado graso. Una cosa que quiero, porque hablaste de las transaminasas, que es el problema que tenemos que todos nosotros pensamos en base a lo que vemos, ¿no? No en base a lo que no vemos, ¿no? En base a lo que no vemos, ¿no? Pero acá lo importante es lo que no vemos, ¿no? Las transaminasas, o la ecografía que muestra esta dosis, tiene una importancia relativa, ¿no? Relativa, en cuanto al hígado, ¿no? Hay pacientes, esto quiero aclararlo porque eso sí, hago yo, es lo que yo hago. Hay pacientes con transaminasas normales, con un hígado muy enfermo. Y hay pacientes con transaminasas elevadas, con un hígado sano. Entonces, o con una enfermedad leve, digamos, no digo que está sano, que tiene una enfermedad leve, ¿no? Entonces, por eso. Pero el paciente obviamente viene con, nosotros llamamos el hepatograma, ¿no? Los análisis del hígado, y dice, mire, tengo esto. Pero eso no quiere decir nada, eso no quiere decir nada. Eso es una parte nomás, es una parte, ¿no? Si vamos al hígado, lo que usamos los hepatólogos, se llama fibrosis, ¿no? Es el daño. Y no se ve en los estudios comunes, ni en la ecografía, ni en los análisis comunes del hígado, ¿no? La fibrosis se ve. Primero hay un score que se hace para tamizar, digamos, a la población, un score en base a análisis, que se ve si tiene o no riesgo de tener fibrosis, y después hay aparatos, ¿no? Estudios que ven el grado de fibrosis. Eso se llama elastografía, que no son estudios de rutina, pero que cada vez se usan más, se llaman elastografía. Eso es lo que mide el grado de fibrosis. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Porque eso diferencia, como te dije, el paciente que tiene el 80% que solamente tiene grasa,
y no va a tener una evolución a la cirrosis, pero sí riesgo cardiovascular, y del 10 al 20% que tiene fibrosis, y tiene que ser más estricto en el tratamiento del hígado graso, ¿no? Porque ese sí va a progresar a la cirrosis, o Claro, perdón, puede progresar a la cirrosis. Ese estudio se llama elastografía, y es lo que mide la fibrosis. Por eso tratamos de la población de riesgo, ¿no? Hacérselo. La población de riesgo que son los obesos con o sin diabetes, ¿no? Esa es población de riesgo. Esa es población de riesgo. Esos claro, pacientes deberían, aparte de la ecografía, hacerse un score de fibrosis y una elastografía para hacer más eficiente el tratamiento, y tal vez sí a esos pacientes, como decís vos, no alcanza con la dieta, ¿no? Tal vez a esos pacientes hay que medicarlos porque hay que claro. detener esa fibrosis para no llegar a la cirrosis y las consecuencias, lo que llamamos las complicaciones de la cirrosis, que es el último estadio, ¿no? Eso quería aclarar. Claro, muy interesante, sin duda, sí, sí. Es un concepto que, claro, que no te planteas si no estás trabajando con pacientes y como tú lo haces, pues sin duda un gran aporte por ahí. Después, me gustaría que habláramos de un concepto que, a ver, hay una dicotomía, ¿no? en las redes sociales y esto al final se le transmite a la gente, ¿no? Porque la gente pasa tiempo viendo vídeos o viendo, digamos, divulgación y al final ahonda, ¿no? Y es el tema de o me tomo la pastilla y no hago nada y ya está, y esa es la solución, o las medicinas son el demonio y no las quiero y yo voy a comer verdurita, que eso es la medicina que necesito. A ver, realmente estos son mensajes que siempre están mal por todos lados, pero vamos a intentar. Yo lo que hago es que, por ejemplo, cuando sacamos un testimonio o lo que sea y dice, por ejemplo, Aurora el otro día decía, qué contenta estoy, en 3 semanas me han quitado la insulina, ¿vale? Me han quitado la insulina. Quiere decir que su médico estimó que ya no la necesitaba y le modificó el tratamiento. Es decir, su médico le va quitando medicación porque no la necesitamos con el ejercicio y con otros estilos de vida, ¿vale? Pero el papel, yo por ejemplo, cuando trato a las personas, cuando vienen y trabajamos con ellas, lo que hacemos es un tratamiento coadyuvante. Es decir, lo que queremos es que el estilo de Claro, vida potencie el efecto de los medicamentos y que cada vez necesitemos menos. Pero esto no por va supuesto. de hace estilo de vida y no... No, no, la medicación en muchos casos, como comentabas, pues es necesaria si hay una fibrosis, si hay hígado graso, si hay diabetes, si hay unas cosas, pues hay que dar medicación para controlar eso y meter el estilo de vida para que potencie el efecto de esa medicación e ir quitándola poco a poco. Por supuesto, por supuesto. Pero el tema es, el mensaje que estamos de acuerdo, obviamente, es eh, tratar de atacarlo antes, Claro, o sea, de claro. atacar antes el problema, de cambiar el estilo antes que el paciente necesite medicación. Porque como sabemos, no es lo mismo tener hígado graso y diabetes 40 años que tener 5, ¿no? O sea, es más difícil revertir los cambios con muchos años de diabetes y Claro, obesidad que revertirlos cuando uno tiene pocos años, ¿no? Ahí sí que el cambio es más frecuente, ¿no? Mucho más frecuente que el paciente cure su diabetes cuando empezó hace poco, ¿no? Hablamos siempre de diabetes por sobrepeso, ¿no? No la tipo sí, 1, ¿no? Por sobrepeso. Cuando empezó, que cuando ya tiene 40 años, que capaz que, bueno, ya pobre páncreas ya no da más, es muy difícil que cambie, que cambie. Va a mejorar, obviamente, va a mejorar, siempre va a mejorar, siempre va a mejorar. Pero lo ideal es que mejore cuando el hígado y su páncreas y sus arterias, obviamente, que es lo más importante en todo esto, porque el paciente siempre fallece de algo arterial, ¿no? O la mayoría de las claro, veces, no siempre, la mayoría de las veces, ¿no? Atacarlo en un principio, ¿no? Atacarlo en un principio, no dejarse estar 40 años y no, mire, ahora después de 40 años de tener obesidad y diabetes, quiero empezar a cambiar el estilo de vida. Se hace, obviamente, se hace, pero el paciente tiene que saber, la sociedad tiene que saber que hay que atacarlo antes para que no llegue a ese momento, porque cuando llegue ese momento, lamentablemente, va a tener que recibir medicación o para diabetes o para obesidad, o se va a tener que operar, ¿no? Se va a tener que operar. Te voy a dar un dato también que se presentó ahora en el último congreso, que yo lo posteé. El hígado graso se cura con cirugía, ¿no? Ese es el título que puse, sí, ¿no? Y llama la atención, llama la atención.
Pero es así, ¿no? La diabetes también, la diabetes se cura con cirugía. O sea, claro. entiende, obviamente, se cura bajando de peso, se cura bajando de peso, se cura bajando de peso. Y la cirugía para bajar de peso, lo que llamamos cirugía bariátrica, es tremendo el cambio que produce, es tremendo el cambio que produce. Pero obviamente no podemos operar a toda la población, ¿no? No podemos operar a toda la población. Pero los trabajos de obesidad, obesidades importantes, ¿no? O sea, un índice de masa corporal mayor de 40, con complicaciones, que son las clásicas indicaciones de tratamiento quirúrgico, como drásticamente bajan el peso, básicamente curan la diabetes, ¿no? O sea, pacientes años de tener diabetes, ¿no? 20, 30 años de tomar Sí, sí. medicación, en 1 o 2 meses no tomaron más medicación, y obviamente el hígado graso por biopsia, no por imágenes ya, ¿no? Por biopsia, que es como llamamos el gol estándar, o sea, lo que más se acerca a la verdad, Ujú. desapareció el hígado graso y disminuyó la fibrosis, ¿no? O sea, disminuyendo drásticamente el peso. Eso se logra con cirugía solamente, eso se logra con cirugía de forma rápida, ¿no? Pero lo ideal es no llegar a eso. Lo ideal es empezar antes, obviamente, haciendo ejercicio, cambiando lo que uno come, ¿no? Sabemos, vamos a hablar un poco de la alimentación. ¿No? No, no conocemos la dieta ideal, sabemos algunas cosas, ¿no? Porque Claro. Ujú. como médico, nunca, siempre dudo de todo, ¿no? Porque eso es lo que tiene que ser el médico. Siempre hay que dudar y siempre hay que ir con pies de plomo. No existe la verdad absoluta en medicina. Por suerte. La verdad es relativa y va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? En dietas es lo más obvio. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Y lo que era bueno, ahora después es malo, ¿no? Sí. Entonces, por eso hay que ir un poco con pies de plomo, en forma tranquila y no dar verdades absolutas. Pero más o menos estamos de acuerdo, más o menos estamos de acuerdo. Obviamente que el sobrepeso es un problema, que los hidratos de carbono, sobre todo los refinados, ¿no? Para que la gente entienda, todo lo que viene en un paquete con etiqueta es refinado, es sencillo, ¿no? O sea, todo lo que sale Claro. de la tierra y no pasó por una fábrica no está refinado, ¿no? En cambio, todo lo que viene, lo que pasó por una fábrica, está envuelto en celofán y tiene una etiqueta, es un hidrato de carbono refinado. El pan, las galletitas, bueno, la pizza, las empanadas, bueno, acá les Las decimos empanadas. harinas, todo esto, sí. Ujú. Las harinas, claro, todo eso, más o menos tenemos un acuerdo que eso es lo que hay que disminuir o eliminar, tenemos un acuerdo, y también obviamente el azúcar, tanto no ponerle azúcar a las comidas como no comer o no beber, ¿no? Porque la mayor fuente, o una de las mayores fuentes, Claro, lamentablemente, las bebidas. de azúcar son las bebidas, ¿no? Son las bebidas, tanto los jugos como las gaseosas, las típicas gaseosas con azúcar, que tienen un montón de azúcar, ¿no? Un tercio, como vos sabés bien, un tercio de la bebida más famosa que tomamos es azúcar, ¿no? ¿Eh? No la light, sino Claro. la común. La normal. Y a nadie se le ocurre, sí, claro, Sí. la normal, si le sacamos eso y le ponemos eso en una taza, a nadie se le ocurre tomar media taza de azúcar, ¿no? Sin embargo, la está tomando en la lata, la está tomando, ¿no? La está tomando, o sea, de eso más o menos estamos todos de acuerdo, de no comer procesados, obviamente, porque el procesado no es un problema por el procesado en sí, sino que muchas veces el procesado tiene hidratos de carbono enmascarados, tiene hidratos de carbono enmascarados y mucho más perjudiciales, vamos a aclarar algo ahora muy importante, que el azúcar, ¿no? Que el azúcar común, Claro. que como nosotros sabemos se llama jarabe de maíz de alta Sí. fructosa, ¿no? Es el mayor veneno de la humanidad, es el mayor veneno de la humanidad. Ahora no lo puedo mostrar, pero siempre lo tengo posteado por ahí, ¿no? Que hay una curva en paralelo entre la obesidad en Estados Unidos y la incorporación del JMAF en castellano, en inglés tiene otras siglas obviamente, pero el jarabe de maíz de alta fructosa, hay una curva en paralelo desde que se introdujo esa preparación como conservante y endulzante y obesidad. Fue así, ¿no? Es un pico, ¿no? Pica Ujú. la obesidad y todos los problemas obviamente que después trae, ¿no? Por suerte ahora eso se está revirtiendo, por lo menos acá en Argentina ya hay muchos productos que adelante dicen sin JMAF, ¿no? Sin JMAF. Es un concepto muy importante para la población. No consumir comidas, ¿no? Alimentos que tengan JMAF, que son muchos procesados. Salchichas, yogures, tienen lo que llama la atención es que la gente no sabe que no solamente lo dulce
¿no? Tiene JMAF. Claro, claro, es Sino verdad. también los salados. Sino también los salados, como las salchichas, por ejemplo, ¿no? Tienen como, es un conservante, aparte de endulzante, es conservante, entonces le ponen JMAF, ¿no? Entonces Y uno los piensa que zumos. no está consumiendo azúcar. Sí, obviamente, los jugos de frutas también, ¿no? Que parecen buenos, pero son muy malos. O sea, Sí. eso hay que aclarar. Los jugos de frutas que tienen ese aura, ¿no? Me acuerdo, si tomo un jugo de Sí, fruta, estoy muy sano. El jugo naranja, digamos, lamentablemente, hay que decir que el jugo naranja, que es tan lindo, ¿no? Tan rico, y que tiene tanta fama de bueno, lamentablemente para esta población, sobre todo, es muy malo porque tiene mucho azúcar, el jugo, ¿no? El jugo, sobre todo el jugo, más que la naranja entera, obviamente, ¿no? Pero el jugo, no el que compramos en el supermercado, el que hacemos también nosotros en casa, ¿no? Que exprimimos la naranja, por más bueno que sea, ¿no? Por más bueno, la supuesta vitamina C y todo eso, tiene también casi la misma cantidad de azúcar que la gaseosa común. ¿Mm? Y la gente no lo sabe eso, ¿eh? La mayoría de la gente no lo sabe. O sea, no se recomienda tomar jugos. O sea, si uno quiere comer fruta, obviamente, entera y tratar de comer frutas que tengan menor cantidad de azúcar, ¿no? Como sabemos, hay frutas con mucho azúcar y frutas con menos azúcar. O sea, la fruta, por eso digo, no es solamente lo artificial, sino lo natural es malo para estos pacientes, ¿no? La banana, la uva, ¿no? Que son las frutas con más azúcar, los jugos, ¿no? Siempre es mejor comer la fruta entera, vos ya lo sabés, pero se lo digo a la población, porque tiene fibra, ¿no? Y eso retrasa la absorción de glucosa, porque el problema es cuando lo que llamamos el índice glucémico, cuando la glucosa se absorbe rápidamente, ¿no? Entonces todo eso retrasa. ¿Mm? Entonces, es un cambio muy difícil de instalar en la población, porque ya está muy asentado de que, por ejemplo, el jugo es bueno, ¿no? Que el jugo es bueno y el jugo es malo. es que es malísimo. Es que son malísimos. Y Claro, luego, además, uno de los grandes problemas que tienen los jugos, además, el principal problema es sobre todo esa cara amable que tiene, ¿no? Y, y claro. el problema es que que es lo que le pasaba, por ejemplo, a mis abuelos, ¿no? Yo siempre cuento esta historia, pero es que realmente el problema es cuando una persona tiene la predisposición de hacer las cosas bien y las hace mal sin saberlo. Eso es lo más peligroso Claro. del mundo, porque el problema son las cosas que hacemos a diario. Porque, a ver, todos podemos tener un cumpleaños de vez en cuando, una boda. Si se casa tu hija, pues te tomas champán, no pasa nada por un día, porque no vas a tener muchas hijas, entonces no pasa nada. pero pero el problema es cuando hacemos cosas que, aunque no sean tan malas, es que las hacemos a diario. Ese es el problema. Que las cosas que no son tan malas, pero que hacemos a diario, como eso, tomarte la tostada con mermelada todos los días, y son ese pequeño cosas, porque yo hubo una vez Claro. que tuve un aprendizaje muy grande con mi abuela, ¿no? Cuando empecé a ayudarla con el tema de la diabetes, que sin duda, si estoy aquí ahora mismo es por ese momento, no por otro, y es el que ella se tomaba por inercia todos los días eh, 3 o 4 galletitas de estas integrales, ¿no? Y sin azúcar, que bueno, que al Claro. final lo mismo es, ¿no? Pues yo le decía, pero... Y ella estaba toda agobiada porque luego iba y el jueves, todos los jueves o los viernes, no me acuerdo qué día era, ella quedaba con sus amigas en la confitería y se tomaban un pastel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digo yo, pero a ver, ¿no eres consciente que realmente tú disfrutas ese desayuno? Y dices, sí, sí, a mí me encantan mis galletitas con mi leche desnatada por la mañana. Y yo, no, ¿tú te crees que disfrutas estar sola en tu casa, triste, tomarte esas galletas? No las disfrutas, estás acostumbrada a ello, las comes por inercia, realmente. Claro. Yo le decía, ¿tú eres consciente que realmente es lo mismo prácticamente que cambiaras el desayuno y no te tomaras eso y que fueras un día a la semana con tus amigas, que eso sí lo disfrutas, que estás ahí, hablas de los cotilleos, Claro. dices que el marido de no sé quién ahora está muy feo y en vez de eso quitas el desayuno y haces eso, es prácticamente lo mismo que lo que estás haciendo? Pues ese es el problema, que la gente está desayunando sus galletitas y si no es la tostada con mantequilla y mermelada o es cualquier otra cosa, el cigarro, la cervecita, lo que sea, esas pequeñas cosas son los que al final mueven montañas y causan las patologías. Claro. Sí, acá pasa, acá se come lo mismo. Acá se come lo mismo en la mañana. ¿Eh? La tostada con manteca, queso, más queso blanco se come acá, ¿no? Sí, Y mermelada, ¿no?
entonces, es lo mismo. O sea, yo te digo, mire, a- obviamente el problema, el paciente que tiene sobrepeso, diabetes, hígado graso, el problema es que usted, lo mismo pasa acá, si usted piensa que está haciendo bien y lo está haciendo mal, ¿no? Y lo está haciendo mal. Claro. Bueno, por ejemplo, una vez un paciente me dijo, creo, no, ahora cambié mi alimentación, antes de verme, ¿no? Cambié mi alimentación, mi señora, porque la esposa obviamente le dijeron, me da una vianda para el trabajo, no desayuno lo que estaba haciendo, no, me da. Entonces le daba un yogur con azúcar y sucaritas, ¿no? ¿No? En vez de tomar un café, pongamos, ¿no? Le ponía fruta, le ponía avena, y le ponía miel, pongamos, ¿no? Entonces digo, digo, eso que parece que es bueno, es todo mal, le digo lo que está haciendo, es todo mal. Pero claro, como está bombardeado que todo eso es bueno, ¿no? El yogur y todas esas cosas, con azúcar, obviamente, ¿no? El yogur con azúcar, sucaritas o los cereales que vienen, ¿no? Y la avena y la miel, entonces, y la fruta, pero no, todo eso son hidratos, son hidratos es azúcar, hidrato de carbono, obviamente, ¿no? Le explico al paciente, ¿no? Digo, no, entonces se agarra, ¿no? Ese es el problema. Pero ¿cuál es el problema? Que el paciente va al médico, ¿no? Va al médico una vez de vez en cuando, pero en la tele está bombardeado y en el supermercado está Claro. bombardeado por todo eso que supuestamente es bueno y por una cultura. Vamos a hablar un poquito de la cuestión cultural muy interesante, muy interesante. Te dice, no, pero antes, o sea, si antes mi abuela comía, como vos decís, ¿no? Comía todo el tiempo hidratos de carbono y no pasaba nada. De alguna manera es verdad, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hace 50 años, ¿no? La gente vivía hasta los 50, ¿verdad? La gente vivía hasta los 50 por un lado, ¿no? Ahora vive a los 80, hasta los 80. Entonces, no había tiempo para estos cambios nuevos. Ese es el problema, ¿no? O sea, la Claro. gente fallecía antes de producir estos cambios metabólicos que estamos viendo ahora. Ese sesgo no lo ve. O sea, esa persona que hubiese seguido comiendo si viviese hasta los 80, igual hubiese tenido los problemas que hay ahora. Por otro lado, hay algo que es difícil de explicar, es difícil de explicar, pero los cambios en el peso, ¿no? Los cambios del sistema metabólico se van acumulando por generaciones, ¿no? Se van acumulando Claro. por generaciones. Es así, aunque la genética es difícil de entender, pero lo voy a explicar para que se entienda. Aunque la genética del ser humano no cambia, o sea, los genes no cambian o cambian en millones de años, digamos, ¿no? Pero lo que cambia es algo que se llama epigenética. Epigenética, ¿qué quiere decir? Lo voy a explicar de esta manera. Es la expresión, la expresión. Entonces, los genes de la obesidad están más desregulados. ¿Qué quiero decir? Que ahora, por la alimentación, lamentablemente, por la alimentación, la mala alimentación de hace años, se desregularon cada vez más genes de obesidad. Entonces, cada vez más gente, más chicos nacen con ya genes más expresados, o sea, todos tenemos los mismos genes, ¿no? Pero hay genes que se expresan y otros que no. Entonces acá, con genes que son más activos, para llamarlos de alguna manera, relacionados a la obesidad. Y ese cambio, o sea, por más que el paciente trate de comer bien, ya tiene la carga genética, por eso cada Claro. año aumenta más. No solamente por la industria, ¿no? No solamente por la industria que cada vez da más hidratos de carbono y obviamente hay también la pobreza, porque los hidratos de carbono son más baratos Un que barato. el salmón, obviamente, ¿no? Este, entonces la gente come este problema es más, como todos sabemos, es más acentuado en la población más pobre, ¿no? Porque es la que más come hidratos de carbono refinados. ¿No? Entonces, pero no es solamente eso, sino que hay una carga genética que año tras año va aumentando, ¿no? Va aumentando. Y cambia con la comida, ¿no? Cambia con la comida. Es un cambio genético, se llama epigenético, ¿no? Que cambia con la comida. Entonces, pero lamentablemente se necesitan generaciones, ¿no? Generaciones de cambio de alimentación para que los hijos vuelvan a tener esos genes reprimidos, esos genes de la obesidad reprimidos, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante el cambio. Otra cosa que quiero aclarar, que está muy de moda ahora, que es muy importante. Todos estos cambios, ahora hay
hay un nuevo horario, y con esto terminamos porque tengo que seguir con otro trabajo, digamos, ¿no? Sí. Tengo que ir a trabajar. También trabajo, porque la gente piensa que solamente estoy en Instagram. No, también trabajo, también trabajo. Bueno, entonces, con esto quiero terminar con algo muy importante, que es lo que se viene, ¿no? Que se llama, antes lo llamábamos flora intestinal, ¿no? Las bacterias del intestino. Sí, la Una cosa muy microbiota. importante, ¿no? Una cosa muy importante. Claro, exactamente, la microbiota, que para la población es difícil de entender. Es difícil de entender por los médicos también, por los médicos también. ¿Mm? Es el organismo actualmente en estudio más importante. Ya se lo considera otro órgano, ¿no? Se lo considera otro órgano, ¿no? Las bacterias del intestino. ¿Por qué? Porque las bacterias del intestino, obviamente, tienen 1000 veces más material genético que todo nuestro material genético. ¿Tá? Entonces, depende de la cantidad, y lo quiero explicar para que se entienda, depende de la cantidad y calidad de bacterias que tenemos en el intestino, es si engordamos o no, si tenemos obesidad o no. No solamente obesidad, hay 10 o 20 enfermedades más, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en la parte metabólica nomás, ¿no? Porque también trata enfermedades autoinmunes de otro tipo. Entonces, depende de las bacterias que tenemos en el intestino, también es lo que nosotros, el cambio metabólico. ¿Por qué? Porque es algo obvio, ¿no? Es algo obvio. La comida, cuando ingresa, primero ingresa a las bacterias antes de ingresar a la pared intestinal, ¿no? Primero es digerida por las bacterias. Y ese metabolismo, el desecho, ¿no? El desecho de la comida, ¿no? Que comen las bacterias, no nosotros, las bacterias, eso es lo que se absorbe, ¿no? Eso es lo que se absorbe. Y eso es lo que trae también el cambio en el metabolismo. Y las bacterias están reguladas por lo que comemos también. O sea, también hay una regulación inversa. Al comer comida chatarra, o con azúcar, o con mucho hidrato de carbono refinado, lamentablemente matamos las bacterias buenas y hacemos Claro. crecer las bacterias malas, ¿no? Las bacterias malas. Por eso toda esta insistencia de comer, en resumen, probióticos, que son productos fermentados, yogur el más conocido, ¿no? Yogur el más conocido, o probióticos, que es la fibra donde anida este probiótico, este yogur, esta fermentación, que son las bacterias buenas. Por eso también siempre comer, ingerir probióticos o, bueno, productos fermentados, yogur, kefir, o bueno, lo que sea, en cada país es distinto. Pero ese cambio también cambia con la alimentación, por suerte, ¿no? Las bacterias del Claro. intestino cambian por la alimentación. Y ahora, con esto termino, muchas de estas enfermedades se van a tratar en el futuro, porque hay mucha investigación en esto, directamente dando comprimidos con bacterias buenas, ¿no? Dando comprimidos con bacterias buenas, ¿no? Tiene otro nombre, pero se lo resumo de esta manera, ¿no? Dando comprimidos con bacterias buenas, ¿no? Entonces, eso es un cambio que se viene también, ¿no? Es un cambio que se viene, que tratar de dar bacterias buenas para que esas bacterias no produzcan esos desechos que son tan dañinos como esos ácidos grasos que son dañinos, azúcares, hidratos de carbono y Claro. todo eso, obviamente, que hace tanto daño. Claro, esa es la principal razón por la que yo intento, sobre todo cuando hay mucha restricción y la gente tiene mucha carbofobia y hacen mucha restricción de hidratos de carbono o comen mal en general. El principal objetivo no es quitar hidratos de carbono, es sustituir. La gente me dice, no, claro, pero es que los hidratos son necesarios. Y yo, vale, pues cambia los cereales del desayuno por fruta o por lentejas. Al final Claro, claro, claro. primero hay que modificar a buscar esos hidratos saludables y buscar la medida de cada uno. Y eso es muy interesante. Para acabar, doctor, que me gustaría que hiciera un énfasis que me parece muy importante, y es que hay mucha creencia siempre de que se recibe esta información de tengo el hígado mal, pues no comas grasas, que las grasas son muy malas para el hígado, te van a subir los triglicéridos. Y quiero que me hablemos un poco, para acabar, el tema de cómo es el tema del consumo, por ejemplo, que tienen los hidratos en esa conversión a grasa y qué relación hay entre los hidratos y los triglicéridos y bueno, y las grasas y los triglicéridos. Vamos a dar un poco de luz en relación a esto para terminar. Claro, esto es muy importante, ¿no? La población, ¿no? Y los pacientes piensan que tienen grasa en el hígado por comer grasa, ¿no? Y no es así, digamos. Tienen Claro. grasa por comer hidratos, ¿no? Porque los hidratos de carbono, para que la gente entienda,
los hidratos, o sea, tanto las harinas, ¿no? Como los azúcares, cuando llegan al cuerpo, se transforman en azúcar. Todo va a azúcar, ¿no? Glucosa, ¿no? Pero no importa. Es azúcar, para que se entienda. O sea, la harina es azúcar, ¿no? La harina es azúcar y la glucosa y azúcar obviamente es azúcar. Cuando entra al cuerpo, se transforma en glucosa, ¿no? Que es el principal problema. La glucosa, cuando entra en el hígado, se transforma en grasa. Y ahí viene el hígado graso, en triglicéridos, ¿no? Y están dentro del hígado y fuera del hígado, tanto en el abdomen como en las arterias, ¿no? Es el problema. Entonces, el principal problema es ese, porque se nota claramente, cuando uno baja la ingesta de hidratos de carbono refinados, inmediatamente los triglicéridos bajan, tanto en la sangre como en el hígado, ¿no? Entonces, no es el tema tanto la grasa, ¿no? No. Y aparte de la grasa, bueno, tenemos horas para hablar, ¿no? Como todos sabemos, hay grasa buena y grasa mala, ¿entendés? Hay grasa buena. Lamentablemente, la grasa buena para ingerir es la más cara, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Que son los pescados azules o los pescados profundos, salmón, trucha, bueno, sardinas, cosas que, primero que no hay costumbre acá en Argentina, ¿no? En España se come mucho más pescado, acá se come más carne, como sabrás, porque es un país carnívoro, a pesar de que la costa argentina es mucho más grande que la costa española, obviamente, ¿no? Somos mucho más mar nosotros que ustedes, ¿no? Pero a pesar de eso, hay una costumbre ganadera, una costumbre de comer carne, una costumbre de comer carne, y que hace que no se coma pescado, y el pescado es caro, habitualmente acá el pescado es caro. Pero es así, no es que la grasa trae grasa, ¿no? No, o sea, sino que el hígado graso se produce fundamentalmente por los hidratos de carbono refinados, fundamentalmente por eso, fundamentalmente por eso. Claro, es muy matizable y sin duda esto es el principal problema de mucha gente, ¿no? Los hidratos refinados y todo el mundo Claro, está, no te tomes el yogur griego, estás loco, tómatelo desnatado, pero después estamos con claro, harinas claro. y con estas cosas, ¿no? Así que nada, pues muchas El problema gracias. del yogur es Sí, lo que viene arriba, sí, que son los copos sí, y la mermeladita esa que le ponen con esa. Ese es el sí, problema, digo, sacale eso, sacale eso, sacale eso. claro. Bueno, Totalmente, pues muchas gracias por tu tiempo. No, Agustín no, Gustavo. Gustavo. Gustavo, perdona. Muchas gracias por tu tiempo, creo que has dado una información muy buena y la verdad es que me interesa mucho todo el trabajo y toda la experiencia clínica que tienes detrás porque, como sabes, con la diabetes el tema de la salud del hígado es muy interesante y sin duda te invitaré en otros momentos sobre todo por ejemplo, para el programa, porque creo que puedes aportar muchísimo en cuanto al tema de patología de hígado y creo que nos puedes ayudar mucho en ese sentido y estaremos en contacto sin duda para hacer más cosas. Bueno, no, primero, no, gracias a vos por la invitación, porque además sos muy activo en las redes y subís muchas cosas muy interesantes. Síganlo a Enol, porque suben muchas cosas muy interesantes sobre el tratamiento de diabetes y obesidad, y obviamente ha sido un gusto esta charla, y obviamente nos vemos en otra, no tengo ningún problema, porque esto es muy largo para hablar, y hay muchas cosas todavía para hablar. Así que te agradezco muchísimo, y un saludo, obviamente, a todos los españoles, país que conozco, obviamente, que siempre la pasé muy bien en España, siempre la pasé muy bien. ¿Eh? Bueno, pues nada, un placer y gracias a todos los que estáis aquí como siempre. Muchas gracias por haber estado activos. No ha dado tiempo para contestar preguntas, pero bueno, si ponéis preguntas en la caja, pues las contesto en otro momento. Sí, Así en las que redes se las contento. Se sí, ponen en Instagram no o os en la caja, preocupéis. donde sea, no hay ningún problema, las contestamos, las contestamos. Así que nada, pues un Chao, abrazo y un placer. un abrazo, buenas tardes, chao, chao. Hasta luego.